Muy bien, entonces seguimos. Cuando vamos a utilizar, nos quedamos en citas de parafraseo. Listo. A ver, ahora sucede lo siguiente. Hay algunos software que suelen utilizar para que les dé el texto ya parafraseado, por así decir. Pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque realmente sucede esto, ¿ok? Miren, este es un texto normal. Y cuando uno utilice tal vez alguno de este software que parafrasea de forma automática, pasa lo siguiente, ¿ok? Lo que hace el software es coger dos, tres o cuatro palabras o saltándose una y lo que hace es buscar un sinónimo, ¿ok? Por ejemplo, una, dos, tres palabras y busco un sinónimo, una, dos, tres palabras y busco un sinónimo, ¿ok? Esto es lo que hace realmente el software. Simplemente busca sinónimos y lo va ubicando, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo esto, es verdad, me va a dar un párrafo que es totalmente diferente al que estaba en realidad, tal vez en una página de internet o un libro, pero no se va a comprender. Por ejemplo, aquí si vuelvo a leer, son señales automáticas de poca holgura y susceptible a cruces, por lo que preciso de entrevista electrónica, admita, sí, o sea, no tiene o no se logra comprender la idea principal. Que si me pongo a leer esto de aquí, aquí sí tiene todo el sentido completo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no se lo recomiendo. ¿Sí? Ahora, tiene que tener cuidado de que no copie y pegue. ¿Sí? Mejor utilice citas de parafraseo. Listo. Ahora, vamos con las citas textuales. Es decir, usted puede copiar y pegar, pero siempre y cuando usted cite la fuente. Si no, no tiene validez. Ahora, la cita textual tenemos dos. Una es menos de 40 palabras. Por ejemplo, esto que está aquí, si es copiado y pegado. ¿Ok? Si yo voy al navegador y pongo esto, pues me va a salir de donde lo saqué, que es de aquí. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿por qué no se considera plagio? Porque estoy poniendo de dónde lo saqué. Ahora, cuando son menos de 40 palabras, lo que hago es ponerlo entre comillas, es decir, pongo entre comillas. ¿Sí? Y si es basada en el autor, primero cito al autor. ¿Quién fue el autor? Diario El Universo. Y voy a poner la fuente. En este caso, yo esta información la saqué de Diario El Universo, de esta publicación. Si me doy cuenta, aquí está la publicación, está la fecha, está todo. Entonces voy por parte. Lo agrego. Es un sitio web. Como no hay un autor, o sea, no hay el nombre de una persona, se le pone como autor corporativo Diario El Universo. ¿Cómo se llama la página? Diario El Universo. En la segunda que encuentre el nombre del sitio web es el nombre de la publicación, es decir, comité asesor, sí, todo esto. Y en la siguiente lo que me pide es el año. Lo mismo, aquí tengo el año de publicación, 2023. ¿Sí? Es preferible que usted busque citas que tengan toda esa información completa, es decir, sitio web, año y nombre del autor. Si no tiene nombre del autor, usted le puede poner como nombre corporativo, pero debe obligatoriamente utilizar o tener año, porque si no, no tiene validez. ¿Ok? URL, pongo dirección electrónica y aceptar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo pongo de esta forma, yo inserto la cita, me va a aparecer el año y el autor. Entonces yo lo que hago es aquí, clic derecho, editar cita, y digo que me suprima tanto el autor como el año. Es decir, me va a aparecer así. Entonces yo lo que hago es simplemente editar cita, le digo que suprime el autor y listo. ¿Ok? Y al final debo poner el número de página. Tendría el número de página si fuera un libro o un informe académico, pero como es una página de internet, no pongo el número de página, sino el número de párrafo. En este caso, al leer ya me doy cuenta que es el párrafo 7, entonces voy a poner párrafo 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo hacer lo siguiente. Como yo ya inserté mi cita, luego de la comilla y antes del punto, voy a donde diga referencias, insertar cita y la que puse del diario El Universo. Luego voy a editar cita, le digo que suprime el autor, el año y el título, y le voy a indicar el número de página, que sabemos que es el número de párrafo. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo mi cita de menos 40 palabras basada en el autor.
Cuando el profesor revise, ¿cómo se va a dar cuenta que no es copia y pegado? Porque está entre comillas, tiene el autor y tiene el número de página o en este caso párrafo donde se sacó. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner mi cita basada en el texto? ¿Ok? Para poner mi cita basada en el texto, lo que hace es lo mismo, poner entre comillas, pero en este caso al final, antes del punto, al final, antes del punto, yo voy a poner mi cita. ¿Ok? Haría el mismo proceso de referencias, insertar cita, agregar nueva fuente, ¿ok? Buscar sitio web, etcétera. Pero en este caso, como ya la tengo guardada arriba, la voy a poner tal cual. Cuando usted lo hace por default, le sale así. Pero yo necesito agregar, tal y como está aquí, autor, año y página. Entonces voy a poner aquí, clic, editar cita y le voy a decir que me oprime el título y el número del párrafo que es el 7. Entonces ya tengo mi cita de menos de 40 palabras. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo citas de más de 40 palabras? Por ejemplo, estuve buscando una información y encontré un documento. ¿Ok? Se me olvidaba, cuando usted vaya a hacer investigaciones, usted puede guiarse o puede buscar donde llega Google Académico. En Google Académico están todos los libros, informes, PDFs, todo en lo que usted puede utilizar fuentes confiables. ¿Por qué? Porque ya Google Académico ya ha hecho ese proceso. Ya Google Académico ya ha verificado que todo esto sea una fuente confiable. Entonces aquí yo encontré una tesis de este señor, ¿ok? Y voy a poner esto como fuente confiable. Voy a poner esto como cita, ¿ok? Listo. Cogí el párrafo de aquí, esto como cita, y lo voy a pegar acá. Ahora, ¿cómo va o cómo se trabaja? Se trabaja de la siguiente forma, ¿sí? Cuando yo pongo la cita, realmente me va a aparecer así cuando yo pego el texto. ¿Qué sucede? Cuando es más de 40 palabras, es todo el párrafo, le doy una sangría. Si se da cuenta aquí, va el párrafo, pero en lo que es la cita va con sangría, todo este párrafo aparte, ¿sí? Entonces, luego, arriba debo poner cuando es basado en el autor, el nombre del autor. Vamos a volver a agregar esto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién fue el autor? Bueno, entonces voy aquí a editar la fuente, hago el informe, en este caso el autor es Milan Alejandro, no hay autor corporativo, el título, el año y el editorial. ¿Eso de dónde lo saco? De aquí. En la primera página está el autor, como pueden ver, autor, está el año, aquí estaba 2014, y está, bueno, no es el tema, perdón, y la editorial, no voy a poner editorial, sino en este caso la universidad de donde sale. ¿Ok? Entonces pongo mis datos y aceptar. ¿Qué va a pasar? Me va a salir así, de la siguiente manera, me va a salir solamente el año y el nombre. Así me va a salir, el autor y el año. Entonces yo lo que hago es editar, primero escribo Milán afuera y luego editar la cita, le digo que lo suprimo. ¿Ok? Asegura todo esto que está aquí y lo mismo, antes, después del punto, perdón, debo poner el número de página. Aquí sí tengo el número de página, que esto lo saqué de la página 4, no habría inconveniente. Pero lo que hago es, voy, como ya es una cita que ya está ingresada, voy a referencias, insertar cita, y lo que hago es editar cita nuevamente y le pongo el número de página, que es la página 4, y le digo que suprime el autor, el año y el título. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar la cita basada en el autor, pero pero de más de 40 palabras, pero basada en el texto? Hago lo siguiente. ¿Ok? Ah, me olvidaba. Aquí usted puede utilizar cualquier palabra, o sea, puede poner asegura, afirma, asevera, concluye, indica. Aquí. Listo. Ahora, vamos con las basadas en el texto. Las basadas en el texto es lo mismo, va en un bloque con sangría, pero lo que cambia es el final. Después del punto, usted va a referencia, inserta la cita, no le va a salir así, solamente el autor y el año, usted va a editar aquí y va a agregar el número
de página, que es la página 4 si no me equivoco. Aceptar y ya tiene su cita. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo hago de esta forma? Pasa lo siguiente. Cuando ya vaya a referencias, para insertar la bibliografía, solamente voy a bibliografía y doy clic aquí y automáticamente, como yo seguí el proceso, me va a salir así, ya con las normas APA 7. ¿Ok? Bien, entonces ya eso sería todo lo relacionado como de cómo insertar citas bibliográficas utilizando las normas APA y de forma automatizada.